Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones en Es Radio 97.1. Este es su espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis, de ideas. Hoy tenemos de nuevo a un magnífico conversador, filólogo, de profesión escritor, fue diputado autonómico del Parlamento de las Islas Baleares y líder de la formación política Ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Sea bienvenido de nuevo, Xavier Pericay. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, Muchas Xavier, gracias. por acudir nuevamente. No, un honor. Un placer, nada. Xavier, ¿qué opina de la refundación del que fuera su partido político, Ciudadanos, y qué futuro le ve usted en las Islas Baleares a 3-4 meses que estamos ya de unas autonómicas municipales? Bueno, sobre la refundación, la verdad es que no tengo mucho que decir, porque entra un escepticismo, obviamente, cuando un partido que existe tiene que refundarse o tiene que renacer, que también es otro término, digamos, que se ha utilizado, pues bueno, es un poco absurdo todo, ¿no? O sea, lo que se supone es que había ahí una crisis, no se quiso convocar directamente una asamblea, porque me imagino una asamblea extraordinaria en el momento en que el partido, me parece que fue justo después de las elecciones andaluzas, pues hacía aguas por todas partes, y se recurrió a ese subterfugio, que además fue una dilación de 7 u 8 meses, ¿no? Con respecto a lo que era la crisis, y así se paró el golpe, ¿no? Yo creo que de esa refundación lo poco que ha salido pues son cosas francamente curiosas, como que las dos personas probablemente más conocidas, más mediáticas, por decirlo de algún modo, como son en el partido Begoña Villacís y Inés Arrimadas, en vez de encabezar una candidatura, pues fueran a la cola de esta candidatura. A modo simbólico. Sí, eso la verdad es que a mí me sorprendió, ¿no? Pero pensé, vaya, aquí un poco la sensación tienes, al menos yo tuve la sensación, no por haber estado en Ciudadanos ni por haber fundado el partido, sino la sensación de que me tomaban un poco el pelo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, aquí todo el mundo sabe cómo van estas cosas, pero igual era la forma de... Luego hemos visto lo que ha ocurrido con Begoña Villacís. Entonces aquí pues no queda más remedio que darle la razón al otro candidato, el Mundo Aval, que decía que realmente el partido iba a una fusión o a una, en fin, o a lo que fuera con el PP, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo eso. Aquí en Baleares la verdad es que para mí es como si el partido no existiera, es decir, no tengo noticia. No tengo noticia, ¿no? Lógicamente yo no la puedo tener porque no estoy afiliado, ¿no? Pero en los medios de comunicación pues no sé nada del partido, ni tampoco sé nada de lo que vaya a hacer, lo que se proponga hacer, o cuál puede ser un poco su discurso, su iniciativa para seguir estando en el Parlamento. Yo veo muy difícil, lo veo en general en toda España, pero voy muy difícil que aquí pueda tener representación. Pueda subsistir una representación. Y me remito a las encuestas y también a una cierta impresión de futilidad, ¿no? Cuando un partido no sirve, por las razones que sean, pueden ser muy varias, ¿no? Cuando un partido no es útil, sobre todo en una situación como la actual, en que la gente pues se divide prácticamente entre los bloques y no izquierdas, derechas, sí. Los matices son un poco, yo creo que no existen, pues es muy difícil que tú puedas tener un encaje tratando de hacer una apuesta al centro político, teniendo además, con perdón detrás, pues una pequeña trayectoria bastante impresentable de mociones de censura fallidas, etcétera, ¿no? Y de cambios de rumbo en los últimos 2 años, ¿no? Lo que es increíble, Xavier, que Ciudadanos... Y hablo en general, ahora hablo del partido, a nivel, sí, al partido en toda España. Lo que es increíble, para hacer una reflexión, Ciudadanos es el único partido político que en democracia le ha podido llegar incluso a hacer sombra al PSOE y el PP, es decir, después del bipartidismo de 4 décadas de PSOE y PP, UPyD no consiguió tampoco tal. Ciudadanos sí, llegó a conseguir 57 diputados, llegó a incluso poder haber optado a una vicepresidencia del gobierno. ¿Qué ha pasado con un partido político para que de tener cierta importancia, o incluso en Cataluña, la primera fuerza política, cambiar de discurso, Xavier, puede ser lo definitivo, la muerte de un partido político, que el electorado las ambigüedades las castigue? Hombre, no sería el primero, digamos, ¿no? Porque hay antecedentes como UPyD
y yendo mucho más lejos como UCD o el CDS. CDS de Adolfo Suárez, sí. Eso ocurre y curiosamente son partidos todos estos que estaban precisamente en este centro o entre el centro derecha y el centro izquierda, que es un poco lo mismo. A lo mejor España el centro político no existe en nuestro país, a lo mejor. Bueno, no hay una tradición efectivamente de partidos. Estuvo la UCD, pero la UCD finalmente se rompió también un poco por las distintas pues, tendencias o llámesele como quiera, ¿no? A lo que eran las sensibilidades, también se llama hoy en día en política. Pero en realidad, responder a la pregunta ¿qué ha ocurrido? Pues eso sería muy, muy largo, porque además yo hice un libro sobre esto y creo que no tendríamos tiempo con el tiempo de que disponemos en el programa, ¿no? Pero bueno, en síntesis, cuando has cometido pues, una serie de errores, han ocurrido una serie de cosas externas a ti, además, algunas, que por decirlo se han llegado en mal momento, te ha faltado decisión, te ha faltado valentía, te ha faltado, y ahí me incluyo mientras estuve en el partido y sobre todo en la ejecutiva, capacidad de ver la realidad más allá de lo que, en fin, que un poco los partidos pues tienen como ojeras, ¿no? Que parece que llega un momento en que ante ojeras, que decir, que llega un momento en que realmente pues no estás viendo la todo, realidad, sino únicamente lo que realmente parece que te conviene. Es increíble un partido como Ciudadanos que ha llegado a tener el partido con más intelectuales de este país, los Arcadi Espada, usted, por ejemplo, que también le catálogo de intelectual, muchos de los fundadores, pues nació siendo una plataforma, ¿verdad? Eso fuimos los fundadores en la plataforma, efectivamente, que creó el partido. Vaya, primero, digamos que puso en marcha el proceso de creación del partido, que se acabó fundando al cabo de un año, ¿no? Pero vamos a ver, los intelectuales yo creo que servimos un poco, en la medida en que yo me puedo considerar como tal, para poner en marcha determinados proyectos. Luego es verdad, las riendas las tienen que coger otros, porque un intelectual, aunque yo ya me he dedicado un tiempo y otros también se han dedicado un tiempo a la política, no soy el único, la política lo que requiere es pues gente que quiera dedicarse íntegramente, que tome eso como una vocación, pero que además tenga, por decirlo así, una capacidad que vaya mucho más allá de la acción, o sea, que incluya esa parte de reflexión que seguramente es la que los que nos dedicamos más a pensar, a escribir, etcétera, tenemos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que no es ninguna garantía. UPyD también parte y bueno, tenía filósofo Fernando Sabater, Martín Gorriarán, o sea, que estaban allí en la primera línea, digamos, del partido que luego se fundó. Rosa Díez ya... Bueno, tiene su lógica, ¿no, Xavier? El pensamiento político, al final, unas ideas, pues que un intelectual cree las bases de un partido político tiene mucho sentido en este aspecto, ¿no? Sí, pero cada uno tiene que tener un poco su función también, ¿no? O sea que no tanto dentro del partido, es decir, más bien como que puede ser pues una cierta visión, insisto, que no esté tan pegada al día a día, ¿no? Al oportunismo del día a día, que en política es lo que manda, ¿no? O sea, y entonces, bueno, cuando una cosa no está mal hay que reconocerla, hay que decirla, no hay que negarla, ¿no? Y eso es muy difícil desde la política, desde dentro de la política, ¿no? Eso desde fuera es mucho más fácil. Este mea culpa, ver la realidad, digamos, de una forma mucho más amplia, ¿no? Y quisiera, Xavier, que habláramos, que antes fuera de micrófono estábamos tocando el tema de las redes sociales, la utilidad que tengan, los creadores de contenido, esta nueva perfil profesional, si se puede decir, ¿no? O influenciadores, líderes de opinión que crean un contenido mejor, peor en las redes sociales y se ganan la vida con ello. ¿Cree que aportan en la sociedad estos líderes de opinión, estos creadores de contenido a través de distintas plataformas? Dícese Twitter, Instagram, TikTok. ¿Qué cree que aportan para la sociedad? ¿Qué utilidad? Bueno, yo creo que el problema aquí, algunos pueden aportar algo, la gran mayoría no aportan absolutamente nada, sino al revés, aportan deterioro desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista también incluso desde el punto de vista de la concordia, según cómo lo mires, ¿no? O sea, al final, en redes sociales, digamos, el éxito, en gran parte de cualquier comunicador, creador de contenidos, como se llame, es realmente provocar sistemáticamente pues bueno, eso, debate, entrar en polémica, discutir. Cuanto más sorprendente sea lo que uno pueda decir, pues probablemente más atraerá la atención. Bueno, es una cosa. Pero
A mí lo que me preocupa en las redes sociales, y confieso soy un poco pecador, porque yo también... ¿A usted le gusta Twitter? Estoy un poco, aunque muy a menudo me enfado también conmigo mismo, según en fin, dónde me he metido y lo que puedo haber dicho, ¿no? Lo que me parece preocupante es que al final es un tipo, digamos, de debate el que se genera allí, en el que estás de algún modo pues hablando con todo el mundo, ¿no? O sea, ahí no hay un auditorio, no hay una gente a la que conozcas, es imposible saber a quién te estás dirigiendo, ¿no? Te estás dirigiendo a todo el mundo, alguno es posible que lo conozcas, pero evidentemente son muy poquitos, ¿no? Y, hombre, lo que tiene una cierta utilidad es para difundir, cuando uno escribe cosas, pues las pone ahí y llegan un poco más Se pueden lejos. viralizar a veces ciertos comentarios, a veces no. Eso también es un Sí, poco la tecla, sí. ¿no? Cuándo se viraliza, cuándo no. No digo que no sean útiles, lo que sí digo es que han distorsionado por completo el debate público, ¿no? En este momento, y la separación entre lo público y lo privado, porque al final es un poco el problema de las redes también. ¿No echa de menos, Xavier, estos programas de debate que antes había, por ejemplo, en televisión estatal, 59 segundos, que era un programa muy bueno, que uno podía intervenir máximo un minuto, bueno, 59 segundos. Recuerdo, por ejemplo, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, políticos de distinto color político, ¿no? Y que las redes sociales hoy han ido en detrimento de debates en medios de comunicación generalistas. Pueden ser radios como este medio, televisión, ¿no? Echa de menos este tipo de programas. Yo creo que las televisiones hoy en día no tienen ningún interés, prácticamente ninguno. Y las radios, las que tienen interés también son pocas. Quiere decir que el negocio, de algún modo, ha invadido por completo la comunicación audiovisual, sobre todo. También en parte la escrita, y la digital. Pero eso que antes podíamos decir, mira, este programa es que he aprendido muchísimo con esto, con aquello, ¿no? La Clave, efectivamente, es uno de estos programas históricos, pero lo que manda ahora es el negocio, lo que manda es la publicidad, lo que manda son los ingresos, el share. Entonces, todo eso que es realmente pues, lo que es el perfil, los dividendos, ¿no? Pues ahí la reflexión no tiene nada que hacer, la cultura no tiene nada que hacer, al revés. Aburre, ¿no? Son cosas que aburren porque no son cosas polémicas, probablemente, porque además un razonamiento requiere un cierto tiempo, aunque solo sea para poder exponer lo que quieres exponer. Y hoy en día la televisión, la radio funcionan a base básicamente de pim pam pum, es decir, flashes, fogonazos, respuestas rápidas, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, que van todas en contra de la razón o del razonamiento y a favor, por decirlo así, de lo que podríamos llamar, pues eso, el sentimiento, la sensación, sensacionalismo, ¿no? Me congratula, Xavier, en hacer un inciso, poder tener este espacio conversaciones donde precisamente podamos hacer eso, conversaciones más sosegadas. Sí, eso por supuesto. Más argumentadas. Eso por supuesto. Y hablemos ahora un poquito de materia política lingüística y la comunidad autónoma. El Gobierno tenía puesto el requisito para el catalán en la sanidad. Luego eliminó este requisito por la carencia de médicos en colapso sanitario, sobre todo en Ibiza, incluso en las islas Pitiusas es más difícil por la doble insularidad tener médicos peninsulares, y ahora nuevamente vuelve a poner el requisito del B2 por la exigencia, imagino, de sus socios catalanistas. ¿Qué opina de este tema, Xavier, de la política lingüística de Armengol y sus socios? Bueno, yo creo que esto evidencia la política lingüística del Gobierno. Basta ver lo que han hecho en educación desde hace un montón de años. También la ley de educación, también cómo se niegan a reconocer, por ejemplo, que una ley o una sentencia como la del 25% en Cataluña con respecto a la inmersión lingüística, el 25% de enseñanza en castellano tiene que aplicarse aquí, consideran que no, lo cual evidentemente no tiene ninguna lógica porque el modelo es exactamente el mismo, el modelo de inmersión lingüística. Pero más allá de todo esto, a mí lo que me parece vergonzoso, el tema de la lengua en la sanidad, es la sensación que traslada al ciudadano de absoluto desconcierto y sobre todo de que la presidenta de esta comunidad es una persona que no tiene ningún poder, que está por completo en manos de sus socios, ¿no? En este caso de MES y de sus socios nacionalistas, ¿no? Que además le obligan, es una humillación para ella incluso, ¿no? Pero ella traga, evidentemente traga, porque no solo en este momento, digamos, esto es lo que no le queda más remedio que tragar, pero es que además en un posible proyecto de futuro se va a encontrar con estos mismos socios. Incluso lo vi el otro día en IB3, ¿no? Ver cómo el director general de IB3 Andreu Manresa, le iba a preguntar realmente le quita el micrófono
Al periodista. a la propia presidenta del gobierno y le impide hablar. Bueno, ¿pero esto qué es? Es decir, que manda en esta comunidad el señor Manresa o manda la señora Armengol. Porque esto es algo permanente, ¿no? Y esa sensación de que la presidenta es un pelele, ¿no? Pues es una sensación para mí muy grave, y no únicamente porque yo pueda discrepar de su forma de pensar. Yo creo que desde el punto de vista institucional, pues eso tiene, en fin, no tiene pase, como suele decirse coloquialmente. Miguel le iba a preguntar, la siguiente cuestión que tenía señalada era sobre este tema de Manresa, que hubo un veto a periodistas en IB3 y que luego Ben le echa la culpa ahora a balones fuera, en este caso el portavoz Yago Negueruela, diciendo que no, que la culpa es de Andreu Manresa y tal, ¿no? Por el veto a los periodistas. ¿Qué opina de que bueno, la función de IB3, en este caso, que cuesta una millonada para las arcas de los ciudadanos de las Islas Baleares y como arma arrojadiza, no igual que TV3 en Cataluña, ¿qué haría usted con el tema de las televisiones autonómicas? Bueno, yo la verdad es que soy muy crítico en las televisiones autonómicas. Sería, digamos, podrían tener ejercer un cierto servicio público, pero siempre que tuvieran unas dimensiones que nada tienen que ver con las actuales. Por supuesto, el caso más flagrante es el de TV3 en Cataluña o la radio autonómica. El presupuesto, el incremento de presupuesto, el que son realmente en televisión y radio al servicio. Sí, Cataluña Radio y TV3. Pero aquí igual, lo que pasa es que aquí la dimensión es pues, más pequeña, pero tienes que mirar lo que cuesta la broma y el servicio que da, ¿no? Y evidentemente cuando eso se traduce básicamente en una búsqueda de votos, en una propaganda del gobierno, que es el que paga, ¿no? El otro día a Armengol se le escapó también una frase que yo creo que es antológica, es decir, bueno, hemos conseguido que estén al servicio, ¿no? No me acuerdo exactamente lo que dijo, ¿no? Están ahora contratados por el gobierno. Reconociendo que es su arma propagandística. Sí. ¿No? Y entonces como diciendo, bueno, entonces hemos estado diciendo literalmente que ahora están a sus órdenes, ¿no? Efectivamente. Y eso ya es otro, antes hablábamos un poco de esa sensación de desconcierto, de desgobierno, pues eso es otra cosa más, ¿no? A mí me daría vergüenza si trabajara en IB3, pues que la presidenta del gobierno dijera eso, que el director general hiciera eso delante de la presidenta del gobierno. Si yo fuera periodista en la casa, de verdad, me parece una cosa completamente vergonzosa. De hecho, bueno, Vox, por ejemplo, propone, siempre ha estado en contra de la descentralización, propone que esas funciones de la televisión, por ejemplo, TV3 o IB3 aquí, las pueda realizar los centros territoriales que tiene Televisión Española, Radio Nacional de España. ¿Usted contemplaría una posibilidad así, por ejemplo? Bueno, no, la verdad es que no lo he estudiado, pero vamos a ver, lo de Televisión Española es otro tema, ¿no? Es otro tema, porque en este momento también, y yo creo que bastante durante los últimos años, ¿no? Pues ha sido un aparato de propaganda, sobre todo desde que Pedro Sánchez está en la presidencia del gobierno. Además, no ha tenido ningún empacho en nombrar a dedo a los, primero Rosa María Mateo, ahora Elena Sánchez, me parece que se llama la actual, o sea, gente propiamente... Bueno, luego lo tiene que aprobar la Cámara, pero si tiene la mayoría lo van a aprobar. Claro. Aquí ocurría una cosa, por cierto, que el otro día yo la recordaba, que es que cuando yo era diputado, justo al principio de la legislatura, en 2015, el gobierno de Armengol, el primer gobierno de Armengol, cambió lo que era la ley de IB3, modificando la proporción de votos que necesitaba, ajustándola a los que tenía. Es decir, en vez de 2/3, que era lo que marcaba la ley, lo pasaron a 3/5, con lo que 3/5 era exactamente lo que daba el pacto más los 3 diputados del PI, ¿no? Clavado, ¿no? En cambio, 2/3 ya necesitaba el PP, o no, a Ciudadanos no, por eso éramos 2 diputados, creo que no le bastaba. Es decir, ¿y eso qué es? ¿No? Y eso se hizo por el morro, sin ninguna explicación, ¿no? Y luego nombraron a Manresa, que todavía está, a pesar de que no sé cuánto tiempo lleva diciendo que él se querría ir, ¿no? Bueno, pero continúa. Y esa es la... es un cargo político, ya se ha convertido en un cargo político. Claro, es un cargo político, es evidente, ¿no? Es evidente que es un cargo político, ¿no? Será mejor un periodista o comunicador con dilatada experiencia en los medios, ¿no? Como gestor o tal. Yo creo que, no, como gestor nulo absolutamente, ¿no? Y como periodista me voy a reservar mi opinión, pero en todo caso lo que sí es cierto es que, volviendo a Radio Televisión Española, ¿no? Pues igual sí, igual se podría realmente integrar una cosa en otra, y etcétera. No hay ninguna necesidad de que la información de proximidad, teniendo aquí un centro territorial
de televisión española la esté dando otra televisión, Claro. ¿no? Porque no compiten, porque son servicios públicos, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, el problema además de televisión española, ¿no? Cuando en Cataluña, cuando todos los años esos del famoso proceso, ¿no? No hubo forma de que televisión española, digo no hubo forma porque yo tuve alguna conversación en este sentido, para tratar de convencer al gobierno de Mariano Rajoy de que tenían una televisión ahí que podía contrarrestar mínimamente lo que estaba haciendo TV3. Sí, Y sí. nada, nada. Si tuvo usted conversaciones con este tema, hábleme un poco al respecto de esto, que me llama la atención. No, no, Cuando, no. cuando, No, cuando no. el proceso, hablamos 2017... Sí, antes, no. Yo hablo ya del principio, 2013, 2014. Usted promovió que en cierta manera... Yo no promoví. Yo, digamos, fui consultado junto a otras personas sobre lo que habría... Asesoró, o podamos decir. Bueno, di mi opinión sobre lo que habría que hacer y en eso coincidía con otras personas que estuvieron completamente de acuerdo. Es decir, vamos a ver, es inconcebible que el gobierno de España, el gobierno del Estado, disponga de una radio y de una televisión en Cataluña Y no los está utilizando. y que, no diré que estuviera además a favor en fin, de todo el proceso que llevó al referéndum y a la declaración de independencia, pero sí, evidentemente, cayó. Y en una situación de este tipo, el Estado, si el Estado calla, y no es únicamente un problema, evidentemente, de Radio y Televisión Española, sino en general del propio gobierno y de sus instituciones autonómicas, por ejemplo, sí, o sus delegaciones. El caso de la enseñanza aquí en Baleares. Bueno, la persona que en este momento está aquí como alta inspectora educativa y depende del gobierno de Madrid, es una persona furibundamente favorable, claro que sí, pero favorable a los dictados de aquí, ¿no? Y eso es algo completamente inconcebible. Y luego nos sorprendemos de que esté pasando lo que está pasando en España, ¿no? Lo que ha pasado en Cataluña, lo que está pasando en el País Vasco, lo que ha pasado aquí a menor nivel con el modelo catalán, digamos, ahí detrás, pues nos sorprendemos y ¿cómo es posible? ¿No? Pues sí, es posible. Algo que no sería posible ni en Francia, ni en Italia, ni en Portugal, ni en los países de nuestro entorno. Sí, sí. Bueno, incluso en la Rusia de Putin, Xavier, creo que hay colegios que se puede estudiar en español, privados, por supuesto, y tal, pero es decir... Bueno, sí, eso que es curioso que España será de los pocos estados aquí, del mundo... curiosamente, es un modelo, además, que es un modelo básicamente de izquierda nacionalista, ¿no? O de izquierda más el nacionalismo. Pues bueno, por el hecho de ser un modelo de izquierda, el educativo y el lingüístico con respecto a la educación, ¿no? Es el más contrario a lo que debería ser un servicio público. Porque lo que está promoviendo es que el que tenga dinero se pueda pagar una educación en castellano, y el que no lo tenga, pues tiene que pasar por el aro, ¿no? Y luego, por supuesto, la falta de ejemplaridad absoluta de los políticos, que como tienen dinero, por lo que cobran, básicamente, pues llevan a sus hijos a colegios bilingües, trilingües, etc. Artur Mas creo que llevaba a sus hijas también, efectivamente, a un colegio alemán. Montilla, que fuera también presidente de la... Pujol exactamente Pujol igual, Montilla, pero o sea, son presidentes que quieren catalán, pero luego a sus hijos los llevan a colegios ingleses, alemanes. Efectivamente, ¿no? Y eso es sistemático, ¿no? O sea, que es algo que dices, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que sin dar ejemplo, ¿no? Pues esa gente tenga un cierto reconocimiento que no les permite pues, seguir en política e incluso gobernar, ¿no? A mí me resulta triste y francamente muy desalentador, ¿no? Y Xavier, en cuanto al nacionalismo que mencionaba, cree usted como catalán, pero ya mucho tiempo ya, aparte de su vida aquí en Baleares, en Palma de Mallorca, que Baleares no esté tan instaurado como en Cataluña, o Baleares, aunque quieran ciertos políticos sus inventados, fantasiosos países catalanes, la sociedad balear no es exactamente la sociedad catalana, no está tan instaurado, digamos, el nacionalismo. Bueno, yo creo que aquí ha habido siempre mucha más resistencia al nacionalismo catalanista, al catalanismo, ¿no? La ha habido siempre, quizá la hay menos, porque luego hay un problema también de edad, de generaciones. La escuela es fundamental, la escuela es un instrumento de adoctrinamiento clarísimo, pues desde que el niño entra ya en educación infantil, ¿no? Y de formas muy sutiles, y luego más adelante ya lo es de una forma declarada y descarada, ¿no? Pero de entrada es eso. Entonces, claro, la medida en que todas esas promociones, por decirlo así, o generaciones ya, pues han ido subiendo, pues la cosa ha ido cambiando, ¿no? Y la gente mayor
pues suele llegar un momento en que muere, en que desaparece, ¿no? Y la otra va creciendo, ¿no? Entonces, digamos, este es un fenómeno que es difícil parar, sobre todo cuando no hay ningún mecanismo tampoco que impida, que frene las intenciones del nacionalismo y sobre todo del nacionalismo izquierdista, que es probablemente el que aquí en Baleares, sobre todo, pues tiene mayor presencia. Pues el nacionalismo sabe que controlando la educación, los medios de comunicación, tiene su labor de ingeniería social encarnada. Bueno, claro, esto es historia, digamos, o sea, está perfectamente documentado a lo largo de la historia. Es cierto que esa es la forma en que uno pues alcanza el poder, ¿no? O sea, controlando la formación, que es la educación, la formación de las mentes, y también a través de la propia bueno, los medios de comunicación, de la propaganda, sí, etc. Sí. El oficiosamente llamado cuarto poder. Efectivamente. Pues Xavier Pericay, ha sido un verdadero honor y un placer tenerle una vez más aquí en este espacio, en Conversaciones. Muchísimas gracias y bueno, ya hasta una próxima. Gracias a ti y a Es Radio, evidentemente. Y a ustedes les habló Raúl Arenas, les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en Es Radio 97.1. Que pasen una feliz semana.